estamos revisando el modo en que entre Foucault y Lacan se da una discusión muy rica, me parece, por lo menos para entender sus posiciones, a propósito de la pintura de las Meninas de Diego Velázquez, ¿no? Una pintura del siglo XVII, ¿no? De la etapa barroca en el contexto español y vimos ya hace una semana el caso del análisis de Michel Foucault. Aparece Las Meninas como un producto de ciertas presuposiciones epistemológicas de lo que llama la episteme clásica, que será a su vez como el caldo de cultivo de lo que se denominará ciencias humanas y que tendrá como su emergencia en la llamada episteme moderna que se da en el siglo XIX. Bueno, eso era Foucault. Ahora nos toca revisar a Lacan y con Lacan al psicoanálisis. Lacan nace y muere en París, nace el 13 de abril de 1901, estudió medicina y se doctoró en psiquiatría. En su doctorado estudia el fenómeno de la psicosis paranoica. Ya en el 53 aparece, digamos, como su reflexión sobre el lenguaje de manera muy central. Y en el 55, en una conferencia que se llama La cosa freudiana, propone lo que llamará, ese será como casi como su estandarte, el retorno a Freud, que claramente, o sea, explícitamente, no consiste como un regreso a los orígenes, ¿no? O algo por el estilo, porque también tiene que ver este retorno a Freud con una lectura de Freud desde ciertas propuestas contemporáneas. O sea, no se regresa a Freud o retorna a Freud desarmado, ¿no? Sino se vuelve a Freud a partir de las reflexiones que introduce la lingüística estructural o estructuralista, la revisión que Lacan hace también de las matemáticas y en sus diferentes campos, ¿no? Y en ese sentido su retorno a Freud intenta poner ciertas coordenadas estructurales, lógico-matemáticas que le den sentido a la teoría del inconsciente freudiano. En el 63 lo expulsan de la IPA. La IPA es la International Psychoanalytical Association, que fue una asociación fundada por el propio Freud. Entonces resulta un momento significativo este año, pues porque expulsan a quizá el psicoanalista más célebre de ese momento. También por una tensión que se da al interior del psicoanálisis y del desarrollo histórico del psicoanálisis en relación con hasta qué punto el psicoanálisis se puede desprender de la medicina y la biología. En todo caso, los que mejor no podrían comprender los fenómenos del inconsciente, dice Lacan, son los lingüistas y los matemáticos, más que los médicos y biólogos. En parte, su expulsión se debe a ese tipo de distanciamiento epistemológico, ¿no? De cómo considerar la producción del conocimiento psicoanalítico en relación a estas disciplinas, ¿no? Por lo tanto, en el 64 funda la Escuela de la Causa Freudiana, digamos que arma su propia asociación. Lacan muere el 9 de septiembre de 1981, a los 80 años. Parafraseando un libro de Zizek, él tiene un libro que se llama ¿Cómo leer a Lacan? Bueno, parafraseando este libro, podríamos también preguntarnos ¿dónde leer a Lacan? Lacan impartió un seminario por lo menos desde 1953 y de ahí hasta el 1980, o sea, poco tiempo antes de su muerte, presenta 27 seminarios, uno más o menos por año. Algunos de ellos han estado publicándose oficialmente en francés y pues sus traducciones eventuales en otros idiomas como el español. Y estas ediciones son coordinadas por Jacques-Alain Miller. Miller es un psicoanalista, discípulo de Lacan y también terminó, como dato curioso nada más, siendo su yerno, ¿no? Se casó con la hija de Lacan. Coordina también la cuestión editorial. Y en todo caso, en español tenemos también la traducción de Ricardo Rodríguez Ponte. La traducción de Ricardo Rodríguez Ponte es bastante apreciada, ¿no? Y las ediciones que no se han publicado ni por Miller ni por Rodríguez Ponte, las tenemos en español por el caso de Psicolibros, está curioso el nombre, Psico con K, no tiene ni página ni nada, no se dice. Bueno, se mencionan quienes traducen estos textos, algunos son Rodríguez Ponte, otros no, pero
nos permiten el acceso a seminarios que no han estado editados, como el seminario 13, que es el que vamos a comentar, en donde Lacan refiere a las meninas. Y en el 66 tenemos, por otra parte, una segunda fuente, no las de el seminario propiamente, sino los escritos. Lacan tenía como su chistorete, casi, no sé qué tan chistoso, pero por lo menos a él le daba mucha gracia, de referir a sus escritos como su, no sé cómo se pronunciaría, pero su publication, algo así, que es un juego de palabras entre la publicación y el cubo de basura. No idealizaba demasiado esta lógica de la publicación, al contrario, ¿no? La relación entre Lacan y la etiqueta del estructuralismo es una relación complicada, como hemos estado viendo con la mayoría, ¿no? El propio Foucault también. Y en este sentido les traigo 3 citas para referir a su relación con el estructuralismo. La primera es de la entrevista que les compartí, que le hacen el 26 de noviembre del 66, justo a unos cuantos días de haberse publicado o algo así los escritos de Lacan. Comienza, de hecho, el entrevistador preguntándose si el estructuralismo es algo así como una conjuración, ¿no? Y Lacan luego capta hacia dónde se dirige el entrevistador, porque hay el antecedente de ciertas publicaciones que habían considerado al estructuralismo como una escuela de pensamiento que, entre comillas, conjura en contra del existencialismo de Jean-Paul Sartre, entre otros. Entonces dice Lacan, no tiene nada que ver con eso, yo no tengo una mala relación con Sartre en todo caso, pero bueno, entonces dice, el estructuralismo no tiene mucho que ver con una afrenta al existencialismo, no va por ahí. Pero la etiqueta para el caso tampoco le convence porque no hay, como va a decir más adelante, un color compartido por todos estos autores, ¿no? Y dice, en este sentido, está claro que Claude Lévi-Strauss y yo no estamos unidos más que por una posición puramente analógica, cada uno en nuestro campo. Que Michel Foucault, de esas referencias a los campos cuya estructura revelamos nosotros, extraiga la filosofía. Esa es otra operación que él prosigue con total independencia y que no compromete a las precedentes, aun cuando uno de ellos, yo mismo, se habla como de él en tercera persona, puede en su seminario encontrar ocasión en su presencia para debatir al respecto con él. O sea, se está refiriendo a la clase que les encargué que leyeran, ¿no? La clase del seminario 13 en donde Foucault lo visita y debate con él. Bueno, si podríamos llamarle debate. Son intervenciones muy mínimas, ¿no? Que Althusser y Roland Barthes encuentren ahí sustancia y aparato para esclarecer sus propios caminos, esos son simplemente signos de su apertura y de su agudeza. Entonces cada uno, digamos, anda en lo suyo. Eh, el estructuralismo, por lo tanto, no es un color, precisamente por razones estructurales, ni ninguna de de esas formas de manchas que progresan por difusión. Es por eso que me opongo, finalmente, al empleo de este término. Entonces, está diciendo que la etiqueta no le convence. Sin embargo, les traje otra cita un poquito distinta, ¿no? Porque si bien también pareciera descalificar la etiqueta por ser un mero truco publicitario, quizá tiene otra actitud, o al menos concluye algo diferente. Les traje esta cita del seminario 16, se llama De un otro al otro, la primera clase del seminario, la del 13 de noviembre de 1968, muy al inicio, en la primera página del seminario, dice, todos conocen los juegos de palabras que me he permitido en torno a, la que ya he dicho, ¿no? La publication. Ahí estamos, pues, unos cuantos reunidos en el mismo cubo de basura, ¿no? Con el juego de palabras, por los gajes del oficio. Se podría tener una compañía más desagradable, dice, pues, con ironía, ¿no? O sea, me pudieron haber metido con otros más impresentables, ¿no? Es decir, a decir verdad, no se me liga ahí más que a personas cuyo trabajo siento la mayor estima. No podría encontrarme mal en ese lugar. Entonces dice algo así como, dicen que soy estructuralista, me metieron en este cubo de basura con estas otras gentes, pero bueno, pues me tocó buena compañía, entonces no sé si la etiqueta sea buena, pero me acomodaron con gente cuyo trabajo estimo.
quiero recuperar una tercera cita. Es importante por lo que vamos a ver en la relación entre Lacan y Michel Foucault. Esta cita la extraigo de la intervención que tiene Lacan en una conferencia de Foucault, o sea, al revés, ¿no? Vamos a ver cómo es que Foucault visita a Lacan en el seminario 13, en el 66, pero el 22 de febrero del 69, Foucault presenta la conferencia muy célebre que se llama ¿Qué es un autor? Al final, Lacan decide intervenir, ¿no? Y habla de 3 puntos, luego lo revisan por cuenta propia, pero en el segundo punto dice, quisiera hacer notar que estructuralismo o no, o sea, le pongamos esa etiqueta o no, me parece que en ninguna parte dentro del campo vagamente determinado por esa etiqueta se trata de la negación del sujeto. Al menos es como la interpretación que tiene del estructuralismo. Dicen que el estructuralismo niega el sujeto, yo creo que no. O al menos, entre líneas, lo que está diciendo, no lo que yo estoy haciendo. Se trata de la dependencia del sujeto, lo que es extremadamente diferente. O sea, no niegan el sujeto, sino lo ponen en una relación de dependencia. Y muy particularmente en el nivel del retorno a Freud y de la dependencia del sujeto con relación a algo verdaderamente elemental y que hemos intentado aislar bajo el término significante. O sea, se refiere pues a él y al psicoanálisis lacaniano, ¿no? Como una propuesta que si bien si le decimos estructuralista a esta propuesta, en todo caso es un estructuralismo que está interesado en poner en relación a la estructura, sobre todo la del lenguaje, con el sujeto, ¿no? Sobre todo el sujeto del inconsciente, que eso es pues, el sentido del psicoanálisis. Entonces, el inconsciente como algo que depende del lenguaje o de la lógica significante, como también le va a decir. Revisar a Lacan así muy panorámicamente es complicado, ¿no? Porque es un autor, aparte con una obra extensa, ¿no? De sus seminarios, de sus escritos, pues hay también como todo un desarrollo conceptual que, por un lado, refiere al psicoanálisis y por lo tanto a Freud, pero por otro lado también se formulan propuestas conceptuales desde el campo lacaniano que pues son innovaciones, son invenciones de Lacan. Entonces tiene su propio vocabulario, es lo que quiero decir, ¿no? Y su punto de vista que no es ni el de la filosofía, ni es el de, digamos, como la lingüística propiamente, ni otros campos, las matemáticas, etcétera, aunque refiera constantemente a estos campos. Es psicoanálisis lo que está haciendo, tanto en el sentido teórico como en el sentido clínico práctico. Pero bueno, por varias razones, Lacan no es tan sencillo de resumir. Un intento es comenzar con estos llamados 3 registros de la subjetividad o como le va a decir también de la realidad humana, lo simbólico, lo imaginario y lo real, o en el orden en que lo pongan. En la conferencia del 53 aparece en ese orden, digamos, atraviesa toda su obra esta distinción entre estos 3 dimensiones, digamos, ¿no? Incluso el seminario 22, que en las ediciones oficiales de Miller no está editado, pero lo tradujo Rodríguez Ponte, en el seminario del 74 y el 75, lo recupera, ¿no? Con iniciales R, S, I. Sin embargo, los reelabora estos términos a propósito de algo que viene trabajando también desde antes, que tiene que ver con esta rama de las matemáticas, que es la topología, y particularmente la topología de los nudos, de las cadenas y de las superficies. Y trabaja con este que tienen ahí al fondo, ¿no? El que le llaman el nudo Borromeo, aunque en realidad sería una cadena, ¿no? En términos topológicos, que intenta subrayar la mutua dependencia de estos 3 registros, porque en el argumento topológico, en este caso de esta cadena, si tú quitas uno de estos aros, los otros 2 se separan.
pero por otro lado tampoco son secuenciales, eso también es interesante, ¿no? Como no se trata de que viene primero lo imaginario, luego lo simbólico, luego lo real, o primero lo real, y no, nada de esto funciona, ¿no? O sea, los tres están operando simultáneamente. Sin embargo, pudiéramos avanzar como también como suele hacerse, por sentidos más didácticos que históricos o teóricos, podríamos avanzar secuencialmente en esta como distinción que suelen hacer entre el primer Lacan del imaginario, el segundo Lacan como más estructuralista de lo simbólico y el tercer Lacan de lo real, ¿no? A veces hasta se le pone la etiqueta de postestructuralista, pero comenzando por lo imaginario, digamos que es el ámbito de lo inconsciente o de la subjetividad que más se vincula con lo que Freud llamaba la fantasía. Entre lacanianos en español se usa la palabra fantasma, entonces cuando aparezca la palabra fantasma, eh, la pueden traducir por fantasía, me parece, no habría mucho problema. En inglés, por ejemplo, no marcan la distinción. Entonces, tiene que ver con cómo es que desde el inconsciente se genera una cierta como organización imaginaria del deseo que permite algún tipo, un esbozo como de sostén imaginario de la identidad. Hay una identificación que es posible por una fantasía inconsciente. Desde el propio Freud, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el libro inaugural del psicoanálisis, la interpretación de los sueños, ¿no? Los sueños tienen que ver con este ámbito imaginario de la fantasía y de la escenificación del deseo, ¿no? Por otro lado, tenemos al orden simbólico. Lacan subrayaba mucho este registro, sobre todo con la influencia de la lingüística y de la antropología, se refiere mucho al trabajo de Lévi-Strauss y la antropología estructural, y en ese sentido también para Lacan tiene que ver con cómo es que el inconsciente no tiene esa como topología, como le diría, ¿no? Entre el adentro y el afuera, sino que está articulado, ¿no? O sea, hay una relación entre adentro y afuera mucho más íntima, incluso llega a utilizar una expresión que es un juego de palabras como lo éxtimo, creo que habla muy bien de esta relación entre lo íntimo y lo externo que está presente en el inconsciente. Y en ese sentido tiene que ver con el modo en que el inconsciente se constituye a partir de una relación con el lenguaje y por lo tanto con el ámbito de la cultura, de la ley o de lo que es permitido al interior de un orden social, ya sea por cuestiones como de la legalidad explícita, pero también de la implícita, de las leyes no escritas que se dan en una sociedad. Todo eso, digamos, como permite la emergencia de la subjetividad. Incluso vean cómo es que entonces tenemos una noción de sujeto que es necesariamente una producción, un efecto del lenguaje. No es algo que con lo que nacemos en un sentido biológico o médico. Lacan luego tenía como estas frases recurrentes, ¿no? Casi como eslogan teórico, y una de ellas, quizá la más famosa, es el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y esta frase nos ayuda en varios sentidos, ¿no? Por ejemplo, nos ayuda a separarnos del sentido del inconsciente como algo interno, ¿no? Como algo de una interioridad psíquica, porque si está estructurado como un lenguaje, el lenguaje tiene que ver con una institución social, tiene que ver con un carácter social que está subrayado desde el propio Saussure. Eso por un lado. Por otro lado, también creo que nos evita pensar al inconsciente como un repositorio oscuro, caótico, irracional de representaciones, que también es otra idea que también, digamos, como se evita, me parece que desde el psicoanálisis lacaniano. Por ejemplo, pensar que el inconsciente, sobre todo en su dinámica represiva, consiste en aventar así como a un cajón desordenado, como un montón de representaciones que no se quieren reconocer. Por ejemplo, Jung, que era discípulo de Freud, aunque después terminaron peleados, le llama eso la sombra. Entonces, la lectura de Lacan se separa explícitamente, no solamente Freud se separó explícitamente de Jung, sino también Lacan. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, por lo menos ya nos introduce con
la relación entre el sujeto y el orden social. Es ahí donde emerge el inconsciente, como un efecto de ello. Y bueno, el ámbito de la cultura también produce identificación, una identificación simbólica, digamos, ¿no? Lo real es un término quizá de los tres el más complicado de comentar, ¿no? Pero creo que una primera pista tiene que ver con el hecho de que las identificaciones imaginarias y simbólicas son inconsistentes. Es decir, nunca tienen una como coherencia plena. Siempre están susceptibles de, digamos, de fracasar o suspenderse, etcétera. Y esa inconsistencia inherente a estos órdenes imaginarios y simbólicos es lo real. Eso es como primera pista. Lacan tiene dos definiciones que nos pueden dar como algunos elementos. Por ejemplo, no es la primera vez que lo menciona, pero en el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, dice Lacan, lo opuesto a lo posible es lo real. Tendremos que definir lo real como imposible. Suena raro, ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, porque entonces ya no es un sentido como un sentido común y corriente de que entendemos de realidad. La realidad, como las cosas allá afuera, ¿no? Que tienen una, pues son perfectamente posibles, ¿no? Porque existen, allá están. Entonces, no es ese sentido digamos, sentido común que tenemos de la realidad, sino que Lacan, al menos en su vocabulario, reserva a lo real como lo imposible, al menos podríamos como pensar como lo imposible de imaginar o simbolizar. Ahora, esto nos podría llevar a un equívoco, al equívoco de creer que Lacan se refiere con lo real a lo que Kant llamaría la cosa en sí o el noúmeno. La cosa en sí misma en el sentido de no ser la representación que tenemos de la cosa en la conciencia, sino en su propia naturaleza que nosotros no podemos conocer por los límites de nuestra razón. Ese es el argumento kantiano tan famoso y discutido, ¿no? Lacan no se refiere a lo real en este sentido, es decir, si lo real es imposible de imaginar o simbolizar, no es porque sea una cosa como, digamos, como pues sí, una cosa, una esencia que se resista a una representación imaginaria o simbólica. No se debe a eso. Y en ese sentido nos ayuda una segunda cita. La cita que aparece en el seminario 20 se llama Aún o Encore, ¿no? En francés, en inglés también así lo ponen. En la clase del 20 de marzo del 73, Lacan bien coloca una definición que se volvió muy célebre, que dice de la siguiente manera. Lo real no puede inscribirse sino como un impas de la formalización. El impas tiene que ver con un cierto como callejón sin salida, como con un punto en donde un problema no se resuelve. Estoy saltando un poco el contexto también, porque aquí está hablando de las matemáticas y de la formalización matemática. Pero creo que para los propósitos un poco más rápidos, aunque no sean tan precisos, de esta clase, podemos pensar que, para empezar, que un impas no tiene que ver con la cosa en sí. Lo real como un impas nos ayuda a reconocer que lo real en Lacan no es una cosa externa al sujeto, que el sujeto no puede imaginar o simbolizar, ¿no? Y por lo tanto no tiene una adecuada representación de esta cosa. El impas, entonces, nos refiere más bien a algo que es inherente a la formalización, pero podríamos decir en el sentido de esta triada, es un impas que está al interior del propio orden imaginario o del propio orden simbólico. Es un momento en donde lo imaginario y lo simbólico fracasan, no porque tienen algo externo a estos órdenes que no pueden capturar, sino porque hay algo así como en términos informáticos de la computación, como si fuera un problema de programación de estos propios órdenes. Más que a la cosa en sí kantiana, se parece más a un glitch de la computación, ¿no? Como un error de programación.
Y se fijan entonces que el glitch no tiene nada que ver con la cosa en sí, porque no hay glitch sin programación, no hay un glitch sin un código de programación. Bueno, algo parecido podríamos decir acá. No hay lo real sin los semblantes imaginario y simbólico. La palabra semblante también lo utiliza aquí, ¿no? Sin la lógica interna de lo imaginario y simbólico, no habría un punto imposible de organizar por esta lógica, pero no porque está externo a la lógica, sino porque es un error de programación, por decirlo en esta metáfora. Y en este caso, aunque suena muy abstracto, adquiere sentido fenómenos clínicos como los síntomas neuróticos, psicóticos, perversos, ¿no? Como para usar esta otra triada muy, muy recurrente en el psicoanálisis, tienen que ver con el modo en que hay cierto como glitch subjetivo en cada uno de estos síntomas y por lo tanto, para resolver un síntoma hay que reestructurar esta como articulación inconsciente. Nos toca hablar de la pintura de las meninas, pero no podríamos comprender la aproximación que Lacan tiene de las meninas sin pasar por el deseo inconsciente. Y en ese sentido, Lacan tiene sobre todo un término que se volverá eventualmente fundamental para la comprensión del deseo, que en francés le llama el objet petit a o el objeto pequeño a. El objeto a en Lacan no es un término que tiene que ver con el objeto que el sujeto deseante desea, sino que es otra cosa, es un objeto que causa el deseo, que nos hace desear objetos, cosas que deseamos en ciertos momentos de nuestra vida. Bueno, eso de algún modo está posibilitado por la experiencia como de un cierto objeto perdido. Por un lado, perdido y por otro lado, imposible de recuperar. Acuérdense la relación entre el término real e imposible. Tiene que ver con esa imposibilidad. Digamos que este sentido como más técnico del término aparece en el seminario 10, en el 62 y 63. Sin embargo, quería referir por lo menos a otros dos términos que anticipan para muchos comentaristas la constitución teórica del objeto A. En el seminario 7, Lacan se dedica a analizar un texto de Freud que quedó inédito se editó hasta los años 50, es decir, ya después de que murió, aunque fue anterior incluso al psicoanálisis más oficialmente hablando, ¿no? Porque lo escribió en 1895 y se llama El Proyecto de Psicología. Y en ese texto aparece esta expresión que es la que recupera Lacan, el das Ding, literalmente significa la cosa, que sería un término que Lacan identifica como un efecto secundario o un producto secundario que se genera a propósito de la prohibición del incesto. Esa, digamos, como lógica de la prohibición del incesto, que por ejemplo Lévi-Strauss identificaba como un término muy sintomático de cómo se articula la naturaleza y la cultura, porque es un elemento cultural, no es natural, sin embargo es universal, es decir, todas las culturas tienen prohibición al incesto. Este concepto en el psicoanálisis tiene que ver, por lo tanto, con una imposibilidad, como lo hemos estado mencionando, con algo que no se puede representar o simbolizar. Entonces es un objeto muy curioso, ¿no? En todo caso, es la prohibición vuelta cosa. Y es una prohibición que permite la constitución de un sujeto deseante. En el seminario 8 analiza el banquete de Platón para revisar el problema del amor, sobre todo porque le interesa el concepto de la transferencia, que es un término técnico en psicoanálisis, para hablar como cierta amor, digamos, al analista, ¿no? Esta como cierta como relación afectiva que se tiene con el analista como un elemento que tiene que ponerse en consideración en el análisis, ¿no? Porque pues el analista se lo va a estar topando a cada rato. Eso en términos más técnicos, pero en un sentido más general, o más específico más bien, ¿no? En relación al análisis del banquete, se encuentra con un término griego, ¿no? El agalma, que se podría traducir como el objeto precioso, pero se refiere como a casi como un aura que tiene el objeto amado, o la persona amada, digamos, ¿no? En francés tienen esta frase, por cierto, ¿no? Que nos ayuda aquí, el je ne sais quoi,
Sócrates como alguien, como un objeto precioso o alma, en la medida en que tiene un yo no sé qué, pues ya saben la fama que tenía Sócrates de ser un tipo muy, muy poco bonito, digamos, ¿no? Como se diría. Sin embargo, pues mueve a alguien como Alcibíades, que era como un galán, se supone. Entonces, de nuevo, el objeto A está un poco implícito aquí, aunque, bueno, en el seminario 10 es cuando se formula un poco más explícitamente a propósito de la angustia. Y por lo tanto, la angustia tiene que ver con la experiencia de enfrentarse al objeto A. Es un objeto imposible que, sin embargo, estructura el deseo. Por ejemplo, permite la circulación o cierta como deriva, le va a decir, ¿se acuerdan que utiliza esa expresión en la entrevista? Deriva de la pulsión. En ese sentido, quiero leerles una cita del seminario 13. Vamos a hablar justamente de este seminario a propósito de las meninas. Y ahí aparece una cita que conecta bastante explícitamente al objeto A con la pulsión, que en inglés es el drive, y en español le pusieron pulsión, al menos en una de las traducciones, porque en una primera traducción de Freud, le llamaban instinto. Y eso es muy problemático para Lacan. Lo mismo pasó en francés, y Lacan se arrancó las greñas, ¿no? Porque justamente introduce ciertos equívocos que caracterizan a la pulsión como algo instintivo, como algo biológico, como algo natural, ¿no? Cuando la pulsión no se trata de eso, ¿no? Entonces, en ese contexto, en la clase que les encargué que leyeran, la del 18 de mayo, donde aparece Michel Foucault, Lacan dice, si la pulsión es una cosa construida, como Freud nos lo inscribe, y si probamos a continuación de lo que inscribe Freud concerniente a la pulsión, que no es instinto, sino montaje entre realidades de nivel esencialmente heterogéneo, entonces ahí ya está como cambiando la definición. Pulsión no es instinto, sino es un montaje de realidades de nivel esencialmente heterogéneo. Si le hacemos caso a Freud, porque dice Lacan que eso es lo que nos dice Freud, ella, la pulsión, hace giro, contornea algo, y es ese algo lo que yo llamo el objeto A. Entonces el objeto A permite la circulación de la pulsión. Este objeto imposible, este objeto que es causa del deseo, a pesar de su imposibilidad, permite la organización, la circulación, como dice aquí, el giro, la deriva, como decía en la entrevista, de la pulsión. Entonces, la pulsión no es una energía biológica, no es un instinto natural, ¿no? Es algo que se produce como efecto del lenguaje, en la medida en que el lenguaje produce un vacío, un objeto perdido, imposible de representar y de simbolizar, imaginar, que sin embargo, a pesar de su imposibilidad, organiza algo nuevo que no tiene que ver con lo biológico natural, sino la pulsión como una manera de organizar, montar, como dice acá, o estructurar el inconsciente. Incluso en el seminario 11 dice que es un montaje como los surrealistas, dice. Hay una relación bien interesante entre Lacan y el surrealismo. Dice, si uno quiere entender a la pulsión, tiene que acudir menos a flujos energéticos, como que no le gusta esa idea a Lacan, ¿no? Y dice, si uno quiere entender la pulsión, se parece más a este tipo de como de yuxtaposiciones surrealistas entre objetos que no corresponden, ¿no? De realidad heterogénea, como decía ahorita. Hay un famoso como fragmento de Lautréamont que habla de, ¿cómo dice? El encuentro entre un paraguas y una máquina de coser, creo, sobre una mesa de disección. Así funciona la pulsión. Articula estas cosas yuxtapone estas realidades heterogéneas. Lo que vamos a ver en el seminario 13, en realidad es una reelaboración del seminario 11. El propio Lacan, lo menciona. Cuando aborda las meninas, está tomándolo como pretexto para extenderse sobre cosas que ya había dicho en el seminario 11. Bueno, al menos Miller, su yerno y discípulo, lo titula así, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, porque habla de
el inconsciente, la repetición, la pulsión y la transferencia. Pero cuando habla de la pulsión, decide poner al centro de su reflexión la mirada. Y en ese sentido, la mirada como un objeto, no como algo que está del lado del sujeto, incluso del lado del ojo. Hay una esquicia, una división entre el ojo y la mirada. Eso a grandes rasgos habla de la pintura, particularmente se detienen los embajadores, esta pintura que tienen a su derecha, de Hans Holbein el Joven. Es una pintura de 1533, del Renacimiento holandés, y le interesa particularmente esta calavera, como le llama, que queda como flotando sobre los pies de los embajadores, pero de manera distorsionada, ¿no? Como le llaman técnicamente, la anamorfosis. Y le interesa sobre todo porque, si se fijan, rompe con las convenciones de perspectiva, digamos, ¿no? Porque es un objeto que está distorsionado en relación a la perspectiva que nos permite percibir lo demás. Entonces, si se fijan, hay algo así como un punto en donde la lógica de la perspectiva se suspende. Es como un lugar de excepcionalidad, ¿no? Por otro lado, también reflexiona sobre el cuadro, en general, como la lógica del cuadro, como un objeto en donde el pintor se coloca a sí mismo, por un lado. Hay una doble relación que la va a repetir, de hecho, con las meninas, ¿no? El pintor se coloca en el cuadro y el espectador también. Es como que se captura de ambos lados. El pintor se coloca en el cuadro no a la manera de Velázquez pintándose a sí mismo, eso es interesante, sino que se refiere a la perspectiva, al hecho de que se coloque, digamos, como un punto en el horizonte que permite la proyección de toda esta como representación imaginaria de la pintura, como una organización imaginaria, de algún modo decidida de antemano, antes de que nos coloquemos enfrente de la pintura. Esta organización imaginaria con estas como reglas de perspectiva y demás, fueron decididas por nosotros. Entonces, aquí viene una cita interesante, justamente en la clase de la línea y la luz. Dice que el pintor invita a quien está ante el cuadro a deponer su mirada como se deponen las armas. Si en todo caso podríamos hablar de una mirada del espectador, esa mirada se suspende, uno renuncia a esa mirada como se deponen las armas, como se entregan las armas cuando uno se rinde en la guerra. Quien está ante el cuadro queda capturado por una mirada que decidieron por él, que es la mirada que está implícita en la pintura. Entonces la pintura puede ser entendida como algo que se relaciona con el objeto A o con la mirada como objeto A en este sentido, en entregarnos a una mirada externa a nosotros que sin embargo nos captura y nos atrae, ¿no? Nos inquieta, ¿no? O sea, uno se acerca a una pintura y se fascina, por ejemplo, por este tipo de juegos de la anamorfosis o de otras cosas, se pone en consideración el deseo, para decirlo pronto, y por lo tanto, pues se vincula con el objeto A, ¿no? El objeto que es causa del deseo, y con la fantasía, con una organización imaginaria del deseo. Ahora sí, ya pasamos a las meninas. Quiero ubicarlos un poco en la cronología, porque creo que es importante. Vamos a estar hablando, desde la semana pasada estamos hablando, digamos, de un debate que se da en unas cuantas semanas. En la primavera del 66, Michel Foucault publica Las palabras y las cosas, concretamente el 8 de abril de 1966, y eran fechas en donde Lacan ya estaba impartiendo su seminario 13, el objeto del psicoanálisis, que imparte en el 65 y 66. Pero en algún punto de estos días, ¿no? Lacan lee Las palabras y las cosas. En la clase 15, o sea, finales de abril, ya había leído el libro porque lo encarga de tarea. Fue un libro además que fue un hit editorial, ¿no? En una cuestión de días se agotó la primera edición y se volvió así como un clásico instantáneo, Las palabras y las cosas. Lacan es susceptible pues de este encanto teórico que tiene el libro y ya para finales de abril lo estaba encargando en el seminario. Lean por lo menos el capítulo 1, ¿no? Las meninas, no sé qué. En la clase 16 empieza con la reflexión sobre las meninas
Se supone que iba a ser como un par de clases sobre las meninas, pero para la clase 18 vuelve al tema porque Foucault le hace una visita. Y es la clase que les encargué que leyeran. Y como también se dieron cuenta, al final de la clase, pues no alcanza a terminar todo lo que quería decir, entonces incluso invita a Foucault a que regrese, aunque no lo honra con su visita por una segunda ocasión, y el 25 de mayo recupera algunas ideas sobre las meninas. Para poder darle un poquito más de orden a la discusión de esta clase, quisiera ir leyendo unas citas. En la página, bueno, por cierto, no tiene páginas, el PDF que les pedí, el único que existe en español, donde tengo entendido, pero bueno, en la, entre comillas, página, porque sería como en la página del PDF, el de la 121, dice lo siguiente. Entonces, es de la estructura del sujeto escópico que se trata, y no del campo de la visión. Entonces, para empezar, ya marca una distinción muy elemental, ¿no? El sujeto escópico, la pulsión escópica, todo esto que tiene que ver con la pulsión y una como cierta giro sobre el deseo, aunque sea escópico y hablemos de la mirada, en realidad no se trata de lo que podemos llamar el campo de la visión en un sentido. Vamos a ver en qué. A continuación, vemos ahí que hay un campo donde el sujeto está implicado de una manera inminente. Porque para nosotros, cuando digo nosotros, digo usted y yo, Michel Foucault, ahí lo tiene enfrente, que nos interesa más la relación de las palabras y de las cosas. Porque al fin de cuentas, no se trata sino de eso en el psicoanálisis. Vemos bien a continuación también que este sujeto escópico interesa eminentemente a la función del signo. Es decir, el sujeto escópico tiene que ver más con el signo que con la visión. Dice, se trata pues de algo que desde el inicio introduce una dimensión totalmente diferente de la dimensión que podemos calificar en sentido elemental con la palabra física. No es de la dimensión física de la que se trata cuando hablamos de sujeto escópico y su pulsión escópica. No es esta dimensión física que represente al campo visual en el mismo. Tiene que ver con otro tipo de estructura, una estructura que acá llama en función del signo, o que podríamos llamar como una estructura simbólica, la que está involucrada, más que una estructura física. Y en ese sentido es que se da lugar a la pulsión alrededor de la mirada. Son pistas, ahorita van a irse, creo, organizando. En ese sentido creo que en la 122 aparece, bueno, una mención larga a un texto de Heidegger, no voy a hablar de eso, pero a propósito de ese texto es que recuerda a Platón. Y es interesante porque nos funciona casi como ejemplo de lo que quiso decir en la cita anterior, cuando está diciendo que el campo escópico no tiene que ver con la física o con el campo físico, sino que tiene que ver con otro tipo de estructura. Dice, Platón hizo uso de lo que yo llamaría este mundo escópico. Hizo un uso de esto, como de costumbre, mucho más astuto y artero de lo que se puede imaginar, porque al fin de cuentas, todo el material es ahí, como lo recordé recientemente, el agujero, la oscuridad, la caverna, esto que es tan capital, a saber, la entrada, lo que voy a llamar enseguida la ventana, y luego detrás del mundo, que yo llamaría el mundo solar, ¿no? O sea, este mundo solar se refiere a, pues, el paisaje con el que se topa tipo que se desencadenó y que salió de la caverna y que le quema los ojos, ¿no? Hay mucho énfasis ahí en la alegoría de la caverna, la República, en el diálogo de la República, respecto a esto, ¿no? Que justamente en términos metafóricos, digamos, si uno quiere acercarse al mundo de las ideas, no va a ser sencillo. O sea, como en el caso del tipo que sale de la caverna y que esta luz es tan abrumadora que lo deja momentáneamente ciego. Pero lo que quiero que subrayen aquí es que
Entonces se está diciendo que mundo escópico no tiene que ver con, pues, con un espacio físico, digamos, ¿no? Con el hecho de que haya una caverna o no, sino que hay una relación entre los términos que está estructurada simbólicamente. De la fogata que se pone justo enfrente, de estas como tipo marionetas de metal y madera para que proyecten sombras sobre la pared de la caverna. Tiene que haber una disposición muy estructurada de todos estos términos para que la alegoría tenga sentido, ¿no? Bueno, entonces, en ese contexto es que se da la discusión de las meninas, es decir, en un contexto que tiene que ver menos con un, digamos, con una discusión epistemológica en un sentido historicista, como era el caso de Foucault, ¿no? La pintura como emblema de la episteme clásica en la modernidad, y tiene que ver más con una discusión del tipo psicoanalítica que tiene que ver con cómo se estructura al deseo en este tipo de, ¿cómo decirlo?, de campo escópico. Dice en la 118, entonces me estoy yendo atrás, pero dice acá, el espejo está presente en el cuadro, el espejo de los reyes, bajo una forma enigmática, tan enigmática que humorísticamente, la última vez, se refiere a la clase anterior, pude terminar diciendo que, después de todo, a falta de saber qué hacer con esto, podríamos ver ahí lo que parece ser, de una manera sorprendente, en efecto, algo que se asemeja singularmente a nuestra pantalla de televisión. Esta primera mitad de la cita me la estoy reservando porque ahorita vamos a hablar de la pantalla. Pero ustedes lo van a ver hoy, si tenemos tiempo, lo repito, que esta relación entre el cuadro y el espejo, el cuadro que está pintando Velázquez frente al espejo, lo que uno y otro no solamente nos ilustran ni nos presentan, sino verdaderamente representan como estructura de la representación. Entonces aquí viene, digamos, como un punto que va a reelaborar ahorita más adelante, que intenta reconocer en las meninas una estructura muy privilegiada que nos da una pista de cómo funciona la representación. Aunque se parece a lo que Foucault hacía cuando al final dice que es una representación de la representación, creo que se va a distanciar. Una de las razones por las que se distancia es porque cambia de terminología y decide utilizar un término que está como implícito, ¿no? Y que es el concepto del representante de la representación. Vorstellung Repräsentanz. Vorstellung se puede traducir como representación en español, pero para no confundir, se suele hablar de el representante de la representación. Tiene que ver con un tipo de función que se da en el inconsciente. Pero bueno, leo la cita. Dice, en otros términos, el cuadro de Velázquez no es la representación de lo que yo diría todos los modos de la representación. Un poco ahí está sugiriendo una distancia respecto a Foucault. No es la representación de la representación. Es según un término que, por supuesto, no va a estar ahí sino como postre, ¿no es cierto? Y que es el término sobre el que insisto cuando lo tomo de Freud, a saber, representante de la representación. Si nos interesan las meninas es porque nos encapsulan mejor la lógica del representante de la representación en el sentido freudiano. Ahora bien, lo que nos aporta nuestra experiencia, la experiencia analítica, o sea, la clínica psicoanalítica, lo que nos aporta esta experiencia está centrado sobre el fenómeno de la pantalla. Entonces viene un término aquí interesante que ya lo había puesto en relación al seminario 11 y en otros lados, pero quizá este seminario 13 es donde más aterriza qué quiere decir con esto de la pantalla, como un fenómeno que tiene que ver con el inconsciente, pues, con la clínica psicoanalítica. Dice, la pantalla no es solamente lo que oculta lo real, lo que es seguramente, porque de eso se trata, pero al mismo tiempo lo indica. Tiene esta como lógica un poco paradójica. Piensen en lo que hace ratito referí como el orden imaginario y el orden simbólico. Son ámbitos de la pantalla. Tiene que ver con el orden de las apariencias, como, digamos, muy shakespearianamente, ¿no? Como la posibilidad de pensar a la vida como una obra de teatro.
tiene que ver con esta escenificación imaginaria y simbólica, que entonces oculta lo real en el sentido que también explicamos, ¿no? Como oculta las inconsistencias de las apariencias, pero también lo indica en el sentido de que eso real no existe fuera de estas apariencias, sino que es inherente. Dice, ¿qué estructura soporta este bastidor de la pantalla de una manera que le integras estrictamente a la existencia del sujeto? Habla del bastidor también después, hacia el final de la clase. Y viene una lista interesante de conceptos psicoanalíticos que básicamente están poniendo con otras palabras el fenómeno de la pantalla. Ahí, desde luego, no tenemos que ver sino con el recuerdo encubridor, es un concepto freudiano, tenemos que ver con ese algo que se llama el fantasma, la fantasía, ¿no? Tenemos que ver con ese término que Freud llama no representación, sino representante de la representación. Entonces, el representante de la representación tiene que ver con este, digamos, como ámbito de la pantalla, de la escenificación fantasmática en el inconsciente. Tenemos que ver con muchas series de términos de los cuales tenemos que saber si son o no sinónimos. Lo deja un poco abierto. Es por eso que nos daremos cuenta que este mundo escópico debe pensarse en los términos en una estructura que felizmente nos es provista. Entonces, mundo escópico tiene que ver con una estructura que nos es provista, debo decir, está presente al menos a lo largo de los siglos. Esta creo que también es otra pista que Lacan coloca para marcar una diferencia con Foucault, porque Foucault dice que las meninas tiene que ver con una manera de organizar una experiencia estética a partir de un episteme, la episteme clásica. Lacan, en cambio, está diciendo las meninas tienen que ver con algo que está presente a lo largo de los siglos, es decir, que no está anclada históricamente, que tiene que ver con la organización inconsciente, que no es histórica en un sentido absoluto. Tiene que ver con la historia porque tiene que ver con los órdenes simbólicos, pero es algo más que eso, porque tiene que ver con algo que está en común alrededor de todos los órdenes simbólicos, que es el hecho de que son inconsistentes y que por lo tanto producen esta relación tan paradójica que tiene la pantalla de ocultar lo real, es decir, estas inconsistencias, pero al mismo tiempo indicarlo. ¿Se fijan entonces cómo se parece más Lacan a Lévi-Strauss que a Foucault? Porque está buscando qué aspectos tienen que ver con la cultura en el sentido de que tienen que ver con el lenguaje, con la experiencia del orden simbólico, pero que no son, que no se analizan desde una perspectiva historicista y relativista, como de que cada época histórica o cada cultura decidirá si pone o no pone algo, ¿no? Por ejemplo, el tabú del incesto en el caso de Lévi-Strauss, y en este caso, lo real para Lacan. Lo real es algo que tomas la etapa histórica que quieras, tomas la cultura que quieras, va a operar. Entonces hay una lógica que va a estar presente a lo largo de los siglos. Una estructura que por un lado oculta y por otro lado indica sus propias inconsistencias. Entonces tiene que ver con la historia, pero también con un elemento que podríamos decir universal, con la experiencia de la pantalla y la experiencia del inconsciente. Hay un punto en donde Lacan está, como a propósito de otro tema, está como tratando de resumir como lo que Foucault dice en Las palabras y las cosas sobre el psicoanálisis, porque también habla del psicoanálisis, y le pregunta así como, ¿cree que lo estoy explicando bien o estaré deformando lo que usted dijo? Y Foucault tiene creo que su única intervención, y dice, no, usted reforma, o sea, como no deforma, reforma, que también era muy irónico, ¿no? Como está diciendo, estás cambiándolo, no te hagas, pero pues no pasa nada, ¿no? O sea, que tenemos posiciones diferentes. Entonces, creo que por aquí va también este tipo de comentarios. Reforman lo que dice Foucault. Ahora, viene una parte, es una discusión que ya trató de desarrollar por un par de clases por lo menos, tiene que ver con la teoría de la perspectiva y con cómo es que la perspectiva
se organiza a partir de un punto en el horizonte que permite como la proyección de todo este mundo imaginario en correctas dimensiones, en profundidad de campo, en sus diferentes como escalas de cercanía o lejanía, etcétera. Pero el punto también acá es que justamente este punto en el horizonte que permite esta organización imaginaria, bueno, por un lado, no lo decidió el espectador, sino el pintor, y por lo tanto tiene que ver con una como perspectiva que se acerca más a la mirada del pintor que del espectador. Y a este punto en el horizonte le llama el punto S o el punto sujeto, justamente porque tiene que ver con como con esta doble relación, ¿no? En la constitución de un mundo imaginario que corresponde al pintor y por otro lado con el modo en que el espectador como sujeto es capturado por este mundo imaginario. Con esta trampa al ojo, de hecho va a decir más adelante, bueno, juega con esa expresión, aunque la relabora, la reforma, ¿no? Como trampa de la mirada. Bueno, leo la cita, vamos explicándola. Dice, la primera presencia del punto sujeto en el plano plano figurativo de la pintura, es un punto cualquiera en la línea de horizonte. Digamos, no importa qué punto, subrayo. Todavía debe haber ahí, en principio, uno. Dice en principio porque también se pueden dar dos, pero eso se da por motivos diferentes. Pero en principio sería uno. Pero que hay esto es, desde luego, una de las necesidades de la perspectiva. Es decir, tiene que haber un punto en el horizonte para que exista perspectiva. Porque todas las líneas, por ejemplo, del suelo, ¿no? Se convergen en ese punto. Todos aquellos que son en esto los fundadores, a saber, Alberti y Pellegrin, dicho de otro modo, Viator, pero también Alberto Durero, lo que él llama el otro ojo, así le dice a este punto S. Lo repito, esto se presenta a confusión porque no se trata en ningún caso de visión binocular, o sea, no se trata de que tenemos dos ojos con los que vemos, sino que hay algo así como el segundo ojo, el otro ojo, que sería como este punto de fuga desde el cual se proyecta todo el escenario pictórico, y el ojo, no el otro, sino el primero, que sería pues el del espectador. Entonces hay como estos dos polos que tienen en medio la pantalla, que tienen en medio pues el lienzo, digamos, pensado como ventana también, ¿no? Como se llega a decir, por ejemplo, por Durero. La perspectiva no tiene nada que ver con lo que se ve y el relieve. Contrariamente a lo que uno se imagina, la perspectiva es el modo de un cierto tiempo, en una cierta época, como usted diría, se refiere a Foucault, en el cual el pintor como sujeto se mete en el cuadro. Es decir, cuando se inventan las leyes de la perspectiva, o al menos como se desarrollan de manera muy sofisticada en el Renacimiento y en toda esta época moderna, el pintor como sujeto se mete en el cuadro y se mete por este punto en el horizonte que organiza un mundo imaginario decidido por el pintor. Y agrega, en tiempo de Velázquez parece meterse ahí, pero no hay sino que observarlo para ver, usted lo subrayó muy bien, Foucault, hasta qué punto es en estado de ausencia que está ahí Velázquez. Curioso, ¿no? Lo que está diciendo, si aparece ahí Velázquez, aparece en estado de ausencia, en la medida en que no corresponde con el punto de fuga, ¿no? Con el punto S. Teniendo en cuenta precisamente esto de que hay un punto y uno solo paralelo al plano del cuadro que no podría de ninguna manera inscribirse en el cuadro, sino que es el que posibilita el cuadro. Ese punto de fuga, como un punto sujeto, es el que organiza el cuadro. Si encontramos a Velázquez es en realidad en este punto S y no en su figura que se encuentra justo al lado del lienzo y que pareciera mostrarnos al pintor. Si nos lo muestra, lo hace en estado de ausencia. Y ahí sugiere que es algo que subraya Foucault. Yo no estaría tan seguro de que sea algo que subraye Foucault, más bien me parece una interpretación de Lacan. Regresa al seminario 11 y en el seminario 11 juega con esta expresión de la trampa al ojo, que es un término que se utiliza mucho en la pintura. En ese sentido, lo recupera Lacan para hablar de cómo es que el espectador termina capturado por la pintura y le llama a la trampa de mirada.
¿no? Y dice, en ese contexto, remítanse a mis primeras dialécticas, o clases, pues, cuando introduje la pulsión escópica, a saber, que el cuadro es una trampa de mirada, que se trata de atrapar al que está ahí delante, y qué manera más limpia de atraparlo que extender el campo de los límites del cuadro, de la perspectiva. Lo que sigue va a estar un poco confuso en redacción, pero vamos a seguirle el hilo. ¿Qué manera más limpia de atraparlo que extender el campo de los límites del cuadro, de la perspectiva, hasta el nivel de lo que está ahí, a nivel de este punto S, y lo que yo llamo, hablando con propiedad, lo que se desvanece siempre, lo que es elemento de caída, la única caída en esta representación, donde este representante de la representación, que es el cuadro en sí, es este objeto A, y el objeto A de lo que no podemos jamás agarrar, y esencialmente en el cuadro, por la razón de que es la ventana que constituimos nosotros mismos por abrir los ojos simplemente. Fragmento confuso ya desde la sintaxis, pero intentaré como recuperar algunas ideas principales. Reconocen la importancia de la perspectiva como un elemento que le permite al cuadro, como dice acá, atrapar al espectador, hacerle una trampa, capturarlo, en la medida en que, digamos, como permite como extender estas líneas de perspectiva, incluso más allá del lienzo, digamos, ¿no? De la pantalla que sería la pintura, o en vocabulario freudiano, este representante de la representación, que es el lienzo. Continuarían, digamos, esas líneas de perspectiva al punto de capturarnos, como decía, pero digamos, esta lógica de inmersión o inmersiva. Piénsenlo incluso en el hecho mismo de la fascinación por un cuadro, ¿no? O sea, el cuadro quiere atraparnos, y en ese sentido quiere como capturar nuestro deseo y organizarlo alrededor de un escenario imaginario, organizado simbólicamente, pero que se nos aparece como imágenes, en donde nuestra pulsión puede girar, como decía hace rato, o derivarse, o circular, digamos, en un sentido general. Entonces, el cuadro como algo que tiene que ver con el objeto A, con el objeto que causa el deseo, en la medida en que nos atrapa, nos fascina y nos captura. Y termina diciendo, ya esta es mi última parte, este esfuerzo del cuadro para atrapar este plano evanescente, que es propiamente lo que venimos a aportar todos nosotros, los tontos que estamos ahí en una exposición, creyendo que no nos sucede nada cuando estamos frente a un cuadro, estamos capturados como moscas en la goma. Bajamos la mirada como se bajan los calzones, ¿no? Dice, un poco como parafraseando la frase del seminario 11, ¿no? Deponemos nuestra mirada como se deponen las armas, ¿no? Está como acto de rendición, con lo pone más jocoso, ¿no? Bajamos la mirada como se bajan los calzones, y para el pintor se trata, si puedo decirlo, de hacernos entrar en el cuadro. El pintor entra en el cuadro, pero al mismo tiempo nos hace entrar. Es precisamente porque hay un intervalo entre esta alta tela representada de espaldas, o sea, la tela que está pintando Velázquez al interior del cuadro, y algo que pone el marco del cuadro, o sea, el lienzo. Pues hay una relación entre el lienzo y, a su vez, el lienzo pintado adentro del lienzo, frente a que estamos en este malestar. O sea, este intervalo es frente al cual estamos y que nos genera este malestar de haber estado atrapados por el pintor. Y termina diciendo, esto es lo que quiero subrayar un poco a modo de cierre, es una interpretación propiamente estructural y estrechamente escópica. Incluso podríamos decir, es estrechamente escópica porque es propiamente estructural. Lo escópico, particularmente la pulsión escópica, tiene que ver con una relación entre sujeto y estructura, que desde el inicio estaba comentando eso. Si acaso Lacan es estructuralista, no es en la medida en que se pueda entender una negación del sujeto, como él mismo aclara, sino una dependencia del sujeto. ¿Se acuerdan que decía eso? Dependencia del sujeto de una estructura. Acá entonces la pulsión se piensa en esos términos, como algo que no tiene que ver con el instinto, no tiene que ver con la biología,
sino con la manera en que estamos en relación de dependencia con un orden simbólico, con una estructura simbólica. Y que en el campo de la pintura, pues tiene todos estos efectos, de capturarnos, de organizar nuestra pulsión, ¿no? Alrededor de estos escenarios propios de la fantasía, aunque el énfasis aquí, y de ahí juega un rol importante, la geometría proyectiva, estas como reflexiones que hace sobre la línea y la luz, el punto de fuga o el punto S, las referencias que hace también a la pintura renacentista y cómo se va a sofisticar todo esto de la perspectiva. Ese es el elemento simbólico que está subrayando aquí, aunque su conclusión, como lo decía hace rato también, tenga que ver con una relación que, si bien puede ir cambiando de organizaciones estructurales, perdón, o discursos históricos, un poco a la manera de Foucault, es una relación que va a estar siempre operando entre estructura y sujeto. Y la manera en que la estructura es inconsistente y esa inconsistencia da lugar al sujeto. A como, ¿se acuerdan del objeto A como un cierto objeto perdido que no va a poder estar en ningún lugar de una estructura, no va a poder estar simbolizado ni imaginado, pero que permite la emergencia del inconsciente, del deseo en un sentido inconsciente, etcétera, etcétera? Entonces se fijan cómo es que hay inconsistencias en la medida en que hay deseo, en la medida en que hay sujeto deseante que no encuentra en ningún punto de la estructura el objeto que causa su deseo. Bueno, camino largo y sinuoso el que hicimos hoy, ¿no? Por el tipo de referencias teóricas al psicoanálisis, al propio vocabulario de Lacan, pero igual podemos dejarlo hasta aquí.